El traductor de árabe renuncia. Y un millonario pierde 3 contratos de 9.000 millones, hasta que la hija de 6 años de la conserje revela una verdad que lo deja paralizado. Antes de que desarrollemos esta triste historia de aislamiento y dolor, comenta tu ubicación y suscríbete para más viajes emocionales. Las puertas de caoba de la sala de juntas de Hartwell Industries se abrieron de golpe con tanta fuerza, que se estrellaron contra las paredes de mármol, creando un estruendoso eco que reverberó a través de la torre empresarial más exclusiva de Manhattan. Richard Hartwell, de 42 años, sintió que el estómago se le hundía mientras veía a su principal traductor de árabe, Hassan al-Mahmoud, avanzar furioso hacia la mesa de conferencias, donde 12 inversionistas saudíes permanecían rígidos, entre la confusión y la creciente irritación. «Me niego a seguir trabajando bajo estas condiciones». La voz de Hassan retumbó en la sala mientras arrojaba su portafolio de cuero sobre la superficie pulida con tanta fuerza que hizo saltar las copas de cristal con agua. «Búsquese otro traductor, señor Hartwell. He terminado con sus demandas imposibles, con sus constantes cuestionamientos y con su total falta de respeto hacia mi experiencia profesional». La mandíbula de Richard se tensó con tanta fuerza que pudo oír el rechinar de sus propios dientes, mientras observaba cómo 3 años de delicadas negociaciones se desmoronaban ante sus ojos como arena deslizándose entre los dedos. Los representantes del grupo Al-Rashid intercambiaron miradas preocupadas, sus túnicas tradicionales blancas en marcado contraste con el vidrio y el acero modernos del horizonte neoyorquino que se extendía sin fin tras ellos. Este no era un acuerdo cualquiera. Este era el contrato de energía renovable que salvaría su tambaleante imperio o destruiría todo lo que había construido con tanto esfuerzo desde su devastador divorcio 5 años atrás. El divorcio le había costado la mitad de sus bienes, su querida mansión en Connecticut, y, lo peor de todo, el respeto de su hijo adolescente Marcus, quien había elegido vivir con su madre en California. Desde entonces, Richard se había volcado en el trabajo con la intensidad desesperada de un hombre que se ahoga, alienando a empleados y socios por igual con su obsesiva necesidad de controlar cada detalle. «Hassan, por favor, reconsidérelo». La voz de Richard se mantuvo controlada a pesar de su corazón desbocado y del sudor frío que comenzaba a brotar en su frente. «Estamos a 48 horas de firmar el contrato de energía renovable más grande de la historia de Medio Oriente. 3 contratos de 9.000 millones dependen de esta traducción. Piense en lo que esto significa, no solo para mi empresa, sino para el desarrollo sostenible de la energía en 6 países». Pero Hassan ya estaba en la puerta, su rostro curtido marcado por la determinación de un hombre que finalmente había llegado a su límite. Debería haberlo pensado antes de cuestionar cada palabra que pronuncié, de exigirme repetir 3 veces cada término técnico y de tratarme como a un aficionado incompetente, en lugar de alguien con 30 años de experiencia en negociaciones internacionales. La puerta se cerró de golpe con una firmeza que pareció succionar el oxígeno de la sala, dejando un silencio incómodo que oprimía a todos los presentes como una manta pesada. Richard podía oír los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos, mientras el peso de la catástrofe se asentaba sobre sus hombros. El inversionista saudí de mayor edad, Abdullah al-Rashid, un distinguido hombre de unos 60 años, con hilos plateados en su cuidadosamente arreglada barba, habló rápidamente en árabe a sus colegas. Richard observó impotente cómo sus expresiones se volvían cada vez más preocupadas, sus voces elevándose con lo que sonaba inconfundiblemente como frustración y decepción. Sin Hassan estaba completamente aislado de la negociación más importante de su vida, reducido a un observador silencioso en su propia sala de juntas. La asistente de Richard, Jennifer Morrison, apareció a su lado con el pánico claramente reflejado en sus rasgos normalmente serenos. Su cabello rubio, habitualmente perfecto, estaba despeinado por pasarse los dedos una y otra vez, y su voz temblaba cuando susurró con urgencia al oído de Richard. «Señor,
¿Qué hacemos? La firma del contrato está programada para mañana a las 9:00 Tamim, en punto. Ya he llamado a todos los servicios de traducción de la ciudad. O no están disponibles con tan poca antelación, o no cuentan con nadie con la experiencia técnica específica que se necesita para contratos de energía renovable. A través de los ventanales del piso al techo, que ofrecían una vista espectacular del río Hudson, Richard pudo ver al equipo de limpieza comenzando sus rondas nocturnas en el piso inferior. Entre ellos, notó a María González, la conserje nocturna, quien había trabajado en silencio y con eficiencia en el edificio durante 6 años. Se movía con precisión entrenada entre las oficinas, su pequeña figura empequeñecida por el carrito industrial de limpieza, y tras ella iba su joven hija, una niña diminuta que no tendría más de 6 años, con rizos oscuros y salvajes que rebotaban mientras saltaba alegremente junto al carrito de su madre, completamente ajena al drama corporativo que se desarrollaba 42 pisos más arriba. «Estamos acabados», susurró Richard con voz ronca, pasándose ambas manos por su cabello encanecido hasta dejarlo en puntas desordenadas. El grupo Al-Rashid ya estaba reuniendo sus documentos importantes, la decepción evidente en cada movimiento mientras se preparaban para abandonar 3 años de planificación cuidadosa. 3 años de incontables vuelos transatlánticos a Riad, millones de dólares en costos de desarrollo, estudios de impacto ambiental y aprobaciones regulatorias. Todo a punto de desvanecerse en el aire debido al orgullo herido de un hombre y a la incapacidad de Richard para confiar en las personas que contrataba para ayudarle a tener éxito. Sofía González, de 6 años, presionó su pequeña nariz contra el frío vidrio del ascensor mientras éste ascendía constantemente hacia el piso 42, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban como estrellas fugaces. Su madre, María, acomodó sus implementos de limpieza con la fatigada eficiencia de alguien que había perfeccionado la misma rutina durante innumerables noches, suspirando profundamente mientras se preparaba mentalmente para otro largo turno nocturno. Había sido otro día agotador que comenzó a las 5:00 am en el hotel de lujo del centro, donde María trabajaba como camarera de habitaciones, limpiando cuartos y cambiando sábanas para huéspedes adinerados, que dejaban propinas más pequeñas que lo que gastaban en una sola taza de café. El doble turno. Era necesario. El trabajo en el hotel pagaba el alquiler de su diminuto apartamento tipo estudio en Queens, mientras que el empleo nocturno en Hartwell Industries cubría los alimentos, los útiles escolares de Sofía y la creciente pila de facturas médicas que quedaban del tratamiento contra el cáncer de Ahmed. «Mija, recuerda lo que te dije sobre quedarte callada mientras mamá trabaja», dijo María suavemente en español, su voz cargada con la fatiga acumulada de alguien que equilibraba 2 trabajos exigentes mientras criaba sola a una niña. Luego, casi sin pensarlo, cambió al árabe, el idioma que su difunto esposo, Ahmed, le había enseñado durante su breve pero apasionado matrimonio en Marruecos, 7 años atrás, cuando el mundo parecía estar lleno de posibilidades, en lugar de interminables luchas. Sofía asintió solemnemente, comprendiendo cada palabra en ambos idiomas, con la naturalidad innata que solo los niños poseen. Su padre se había ido hacía 2 años, arrebatado por el agresivo cáncer que devastó su cuerpo a pesar de los tratamientos que agotaron sus ahorros. Pero su regalo del idioma permanecía vivo en la mente ágil y el corazón ansioso de su hija. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre para revelar el caos en el ala ejecutiva de Hartwell Industries. Los oscuros ojos de Sofía se abrieron de par en par al contemplar la escena. Hombres con impecables túnicas blancas gesticulaban frenéticamente con evidente angustia, mientras un hombre alto, con un costoso traje gris carbón, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, su rostro enrojecido por lo que parecía ser una mezcla de ira y desesperación. Las voces se mezclaban en una cacofonía de idiomas. Árabe acelerado, inglés frustrado y algo que sonaba como pánico apenas contenido en todas las lenguas. Sofía ya había escuchado esos tonos antes en las salas de espera de los hospitales donde había pasado tantas horas durante la enfermedad de su padre.
El sonido que hacen los adultos cuando algo muy importante está saliendo terriblemente mal. María empujó rápidamente su carrito hacia el extremo del pasillo, con la cabeza gacha y los hombros encogidos mientras trataba de evitar el alboroto. Había aprendido, en 6 años de turnos nocturnos, que la mejor forma de conservar su empleo era permanecer invisible. Limpiar con eficacia alrededor de cualquier drama que los acaudalados ejecutivos llevaran a sus torres de cristal. Pero la naturaleza curiosa de Sofía, heredada de su padre, quien amaba resolver acertijos y misterios, pudo más que su cuidadosa educación. Ella ya había escuchado esa voz airada antes. Pertenecía al hombre alto que a veces gritaba a su madre cuando las oficinas no estaban lo suficientemente limpias, según sus exigentes estándares. La misma voz que una vez había hecho llorar en silencio a su madre en el cuarto de suministros, mientras Sofía fingía dormir en la esquina. Dicen que quieren irse porque nadie puede hablar con ellos correctamente, susurró Sofía a su madre en árabe, siguiendo fácilmente la conversación cada vez más frustrada de los hombres saudíes. Su pequeña voz estaba llena de la inconsciente confianza de alguien que había crecido cambiando de idioma tan naturalmente como respirar. Los cansados ojos de María se abrieron con genuina sorpresa al darse cuenta de la magnitud de las habilidades lingüísticas de su hija. Incluso después de 6 años de matrimonio con Ahmed, su propio dominio del árabe se había limitado a conversaciones domésticas básicas, expresiones simples de amor, y las oraciones que Ahmed le había enseñado. Pero Sofía había absorbido la lengua nativa de su padre como una diminuta esponja, empapándose no solo de palabras, sino también de matices culturales y de la terminología comercial formal que Ahmed utilizaba en su trabajo en una empresa internacional de importaciones en Casablanca. A través de las puertas de cristal de la sala de juntas, podían ver a Richard Hartwell, sentado con la cabeza entre las manos, como un hombre que observaba el colapso de su mundo. Mientras los inversionistas saudíes continuaban su acalorada discusión con creciente urgencia, su asistente hacía frenéticas llamadas telefónicas una tras otra, la desesperación evidente en cada gesto, mientras intentaba localizar a un traductor calificado, dispuesto a trabajar en tan imposible plazo. Sofía tiró suavemente de la gastada manga del uniforme de su madre, con una expresión seria que parecía mucho mayor que su edad. «Mamá, el señor Bueno se ve muy triste, como tú cuando la gente del hospital dijo que papá no podía volver a casa. Los hombres de ropa blanca están diciendo que tienen que regresar a su país mañana, porque aquí nadie puede ayudarlos a entender los papeles importantes sobre construir cosas que hacen electricidad del sol y del viento». El teléfono de Richard había estado sonando sin parar durante 45 minutos, cada llamada terminando con el mismo resultado devastador. Todos los servicios de traducción de la ciudad de Nueva York estaban ocupados por completo durante las próximas 2 semanas. No podían proporcionar a alguien con la experiencia técnica específica necesaria para contratos complejos de energía renovable, o estaban exigiendo tarifas tan astronómicas que ni siquiera la desesperada situación de Richard podía justificar el gasto. Sus manos temblaban ligeramente mientras recorría sus contactos, pidiendo favores a socios de negocios, profesores universitarios, incluso a los agregados culturales en las Naciones Unidas. Nada. Era como si toda la población de habla árabe de Manhattan hubiera desaparecido de repente en el aire, dejándolo varado al borde de la ruina financiera. «Señor Hartwell», dijo Abdullah al-Rashid, en un inglés fuertemente acentuado, su voz digna cargada con el peso de la decepción y la frustración cultural. «Tenemos un gran respeto por su empresa y por su visión del desarrollo de energía sostenible en nuestra región. Pero sin una comunicación adecuada y precisa, no podemos proceder con confianza. Nuestro consejo directivo en Riad espera una comprensión detallada de cada cláusula, cada especificación técnica, cada implicación legal de esta asociación». Richard asintió sombríamente, sintiendo el nudo familiar de pánico apretándose en su pecho, mientras veía cómo 3 contratos de 9.000 millones y la salvación de su empresa se deslizaban lentamente entre sus dedos como agua. La amarga ironía no se le escapaba.
Había construido toda su fortuna, obsesionándose con los detalles, exigiendo perfección a cada empleado y contratista. Sin embargo, su propia actitud autoritaria y falta de confianza habían alejado a la única persona que podía salvar todo por lo que había trabajado. La delegación saudí había sido notablemente paciente, mucho más cortés, de lo que él merecía dadas las circunstancias. Habían volado medio mundo específicamente para esta firma. Habían despejado sus agendas y preparado a sus propios equipos técnicos para la implementación. Ahora se preparaban para regresar a Riad con las manos vacías, llevándose no solo el contrato, sino también el daño reputacional que seguiría a la compañía de Richard en toda la comunidad empresarial de Medio Oriente. Afuera de la sala de juntas, Sofía observaba el caos adulto desarrollarse con la peculiar claridad que los niños suelen aportar a situaciones complicadas. Miraba a su madre vaciar papeleras meticulosamente y limpiar superficies con precisión mecánica. Pero Sofía podía ver fácilmente las líneas de preocupación marcando la frente de María, la manera en que sus hombros permanecían tensos incluso durante las tareas rutinarias. Necesitaban ese trabajo desesperadamente, especialmente con Sofía, a punto de comenzar el primer grado el próximo mes, y todos los gastos asociados que eso traería. Ropa nueva, útiles escolares, el programa después de clases que le permitiría a María mantener sus 2 empleos. El alquiler del apartamento tipo estudio ya había aumentado 2 veces ese año, y las facturas médicas del tratamiento de Ahmed seguían llegando esporádicamente, como recordatorios dolorosos de todo lo que habían perdido. «Mamá», susurró Sofía con urgencia, tirando de la manga de su madre. «¿Y si yo pudiera ayudar al señor triste y a los hombres de ropa blanca a hablar entre ellos correctamente? Entiendo todo lo que dicen, y conozco todas las palabras que papá me enseñó sobre negocios y sobre construir cosas». María casi dejó caer la pesada bolsa de basura que sostenía, su rostro enrojeciendo de inmediato con una mezcla de orgullo y terror. «Mija, ¿qué estás diciendo? Estas son personas de negocios muy importantes discutiendo cosas que valen más dinero del que podríamos imaginar en toda la vida. Los niños no pertenecen a sus reuniones, especialmente no las niñas pequeñas cuyas madres limpian sus oficinas». Pero Sofía ya había tomado una decisión con la determinación firme que había caracterizado su personalidad desde que tuvo edad suficiente para caminar. Había estado observando a su madre limpiar esas oficinas impecables durante 2 años, desde que la guardería había comenzado a permitir que los niños acompañaran a sus padres en los turnos nocturnos como una medida de ahorro para familias con dificultades. Había visto lo duro que trabajaba su madre, restregando y puliendo hasta que sus manos quedaban en carne viva, lo cansada que lucía después de dividir sus días de 16 horas entre 2 trabajos físicamente agotadores. Sofía también había notado cómo los hombres importantes, vestidos con trajes caros, apenas reconocían la existencia de su madre, tratándola como parte del mobiliario, en lugar de como a un ser humano merecedor de cortesía y respeto básicos. Los hombres de ropa blanca están diciendo que el contrato es muy bueno y justo, pero necesitan que alguien les explique las palabras difíciles sobre paneles solares y máquinas de viento, y cómo las leyes estadounidenses funcionan de manera diferente a las leyes de su país. Dijo Sofía con tranquila seguridad, sus oscuros ojos brillando con inteligencia. Sofía habló con tranquila confianza, sus oscuros ojos brillando con inteligencia. Papá Ahmed me enseñó todo sobre palabras de negocios cuando trabajaba en la empresa de importaciones en Marruecos. ¿Recuerdas? Solía practicar sus presentaciones conmigo, y decía que yo era la traductora pequeñita más inteligente que había conocido. A las 8:47 p.m., en punto, el mundo de Richard Hardwell se giró sobre su eje de una manera que para siempre dividiría su vida en un antes y un después. Estaba mirando la pantalla de su teléfono, calculando mentalmente las catastróficas implicaciones financieras de ese acuerdo fallido, los despidos que tendría que autorizar, los proyectos de expansión que serían cancelados, los inversionistas que abandonarían el barco.
cuando una voz pequeña y clara atravesó su espiral de desesperación como un rayo de sol que se abre paso entre nubes de tormenta. Disculpe, señor. Creo que puedo ayudarlo a hablar con esos hombres que están molestos. Richard levantó la vista de su teléfono para ver, muy posiblemente, la visión más inesperada en la historia de las reuniones de la sala de juntas de Hartwell Industries. Sofía González estaba de pie, con apenas 1 metro de altura, en la entrada, sus rizos oscuros y desordenados, enmarcando un rostro tan serio y decidido que parecía incongruente con su brillante camiseta rosa de Frozen, su peto vaquero y sus zapatillas con luces que parpadeaban con cada paso. Detrás de ella, María permanecía en el pasillo como un ciervo atrapado por los faros de un coche, claramente mortificada por la osadía sin precedentes de su hija. Su carrito de limpieza había quedado abandonado junto al ascensor mientras se retorcía las manos nerviosamente, dividida entre agarrar a Sofía y huir, y la creciente comprensión de que su hija de 6 años acababa de interrumpir una reunión que involucraba más dinero del que su familia vería en toda su vida. «Lo siento mucho, señor Hartwell», comenzó María en un inglés fuertemente acentuado, su voz temblando de vergüenza mientras alcanzaba desesperadamente la pequeña mano de Sofía. No quiso interrumpir su reunión tan importante con estos distinguidos caballeros. «Vamos rápido, mija. Tenemos que terminar nuestro trabajo e irnos a casa antes de causar más problemas». Pero Sofía se mantuvo firme con la confianza inquebrantable de alguien que había heredado los instintos diplomáticos de su padre y la terquedad de su madre. Miró directamente a Richard con aquellos imposiblemente maduros ojos marrones y habló con una claridad que fue directo al corazón de su problema. «Los hombres de ropa blanca no están realmente enojados con usted, señor Hartwell. Están frustrados y preocupados porque piensan que usted no confía lo suficiente en ellos como para tener conversaciones honestas. El hombre con barba que estaba traduciendo antes se fue porque estaba cansado de que le pidiera que explicara las mismas cosas una y otra vez, como si creyera que mentía o cometía errores a propósito. La sala de juntas cayó en un silencio absoluto. El tipo de silencio que ocurre cuando todos los presentes se dan cuenta de que están presenciando algo extraordinario. Incluso los inversionistas saudíes detuvieron sus discusiones urgentes para mirar aquella inesperada interrupción, sus expresiones cambiando de la confusión a la curiosidad mientras procesaban lo que acababa de suceder. Richard sintió cómo lo invadía una mezcla complicada de emociones: irritación por la interrupción, vergüenza por ser sermoneado por una niña, y debajo de todo eso, una creciente sensación de asombro ante cómo esa pequeña persona había logrado atravesar horas de confusión e identificar el problema exacto que había estado carcomiendo sus relaciones comerciales durante años. «Cariño», dijo Richard, forzando su voz a permanecer paciente a pesar del caos que lo rodeaba. «Esta es una reunión de negocios muy complicada sobre cosas que los adultos pasan muchos años en la escuela aprendiendo a entender. Estos hombres y yo estamos discutiendo especificaciones técnicas de sistemas de energía solar, derecho internacional y contratos financieros por valor de miles de millones de dólares. ¿Por qué no ayudas a tu madre a terminar su trabajo para que puedas irte a la cama?» La expresión de Sofía no vaciló ni por un segundo. En cambio, se volvió hacia Abdullah al-Rashid con la compostura de una diplomática experimentada, y habló en un árabe fluido y perfecto que fluyó como música en el tenso aire de la sala de juntas. «Respetado señor, por favor no se vaya todavía por esta confusión. Este hombre ha trabajado muy duro durante 3 años para crear algo hermoso e importante para su país. Algo que traerá energía limpia para ayudar a que los niños y las familias tengan mejores vidas. No está intentando ser irrespetuoso. Solo tiene miedo de cometer errores, porque este proyecto significa todo para él. Igual que cuidar de mi mamá significa todo para mí». La reacción fue inmediata y absolutamente dramática. Las distinguidas cejas de Abdullah se alzaron en asombro y se inclinó hacia adelante en su silla, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Los demás inversionistas saudíes comenzaron a murmurar entre sí en rápido árabe.
sus voces llenas de maravilla y creciente interés. Abdullah respondió a Sofía en árabe, con un tono gentil pero claramente poniendo a prueba sus habilidades lingüísticas con vocabulario cada vez más complejo y referencias culturales. Sofía escuchó con la intensa concentración de alguien que comprendía que ese momento cambiaría todo, y luego respondió con una confianza que hizo que cada adulto en la sala cuestionara sus propias suposiciones sobre lo que los niños eran capaces de entender. Dicen que han quedado muy impresionados con los diseños de paneles solares de su empresa y con los estudios de impacto ambiental que usted proporcionó, tradujo Sofía, mirando de nuevo a Richard con esos serios ojos marrones. Pero necesitan a alguien que pueda explicar cómo funcionarán los contratos de mantenimiento bajo la ley estadounidense en comparación con la ley saudí, y cómo se estructurarán los programas de capacitación para sus trabajadores. No están tratando de ser difíciles ni exigentes. Solo quieren asegurarse de que su gente en casa entienda todo perfectamente para que nadie se confunda ni cometa errores más adelante. Dios mío, susurró Richard, su voz apenas audible mientras las implicaciones completas de lo que acababa de suceder comenzaban a calar en él. ¿Quién te enseñó a hablar árabe con tanta fluidez y precisión? Eso no era simplemente árabe conversacional. Estabas usando terminología empresarial formal, con la que incluso hablantes nativos tendrían dificultades. Sofía pareció considerar su respuesta con cuidado, su pequeño rostro poniéndose pensativo de una manera que recordaba a todos los presentes que, a pesar de sus notables habilidades, seguía siendo una niña de 6 años procesando preguntas sobre su padre fallecido. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una mezcla de orgullo y tristeza que conmovió todos los corazones en la sala. Mi papá Ahmed Rashid me enseñó todo, respondió con una dignidad simple que habría impresionado a los diplomáticos más sofisticados. Él vino de Casablanca, en Marruecos, y se casó con mi mamá hace 7 años, cuando ella trabajaba en un hotel allí durante sus vacaciones. Dijo que el árabe era el idioma más hermoso del mundo entero, como una música que podía pintar cuadros con palabras, y que yo debía aprenderlo perfectamente para poder hablar con su familia, y entender la poesía y las historias que hacían que su cultura fuera tan especial. Su voz se suavizó, y María tuvo que contener las lágrimas mientras observaba cómo los pequeños hombros de su hija se enderezaban con el tipo de orgullo que proviene de llevar adelante el legado de alguien. Pero papá se enfermó mucho de cáncer y se fue al cielo cuando yo tenía 4 años. Los doctores intentaron todo lo que pudieron, pero a veces incluso los adultos más inteligentes no pueden arreglar lo que está roto. Los ojos de María se llenaron de lágrimas al recordar esos últimos meses en los que Ahmed, debilitado por la quimioterapia pero decidido a dejar a su hija con dones que no pudieran ser arrebatados, había dedicado cada momento de su fuerza restante a enseñarle a Sofía no solo el idioma, sino también los matices culturales, la terminología empresarial y la gracia diplomática que lo habían hecho exitoso en el comercio internacional. Abdullah al-Rashid se inclinó hacia adelante con una expresión que se había transformado por completo del escepticismo a la genuina admiración y al respeto creciente. Comenzó a hablar directamente con Sofía en un árabe formal y rápido, el tipo usado en negociaciones empresariales de alto nivel, poniendo a prueba su conocimiento de términos técnicos, protocolos culturales y estructuras gramaticales complejas que desafiarían incluso a traductores experimentados. Sofía respondió sin dudar, su pequeña voz cargada con la confianza y la conciencia cultural que su padre había pasado incontables horas inculcándole. El intercambio continuó durante varios minutos, mientras Richard, María y los otros inversionistas observaban asombrados, presenciando un nivel de comunicación intercultural por el que la mayoría de las empresas internacionales pagarían miles de dólares. El señor al-Rashid dice que le recuerdas a su propia nieta en Riad, que también tiene 7 años y le encanta aprender nuevos idiomas. Tradujo Sofía cuando la conversación hizo una pausa, pero dice que ella no es tan buena con las palabras de negocios como yo.
Quiere saber si usted está verdaderamente comprometido con el proyecto de paneles solares para ayudar a que sus ciudades sean más limpias y mejores para que los niños crezcan en ellas, o si esto se trata solo de ganar dinero para usted. Richard sintió que algo fundamental cambiaba dentro de su pecho. Reconoció que esa diminuta niña acababa de formular la pregunta más importante de toda su carrera. La pregunta que atravesaba todos los documentos legales y las proyecciones financieras hasta llegar al corazón de lo que realmente importaba. La sala de juntas permaneció en silencio mientras todos esperaban su respuesta. «Dile», dijo Richard lentamente, arrodillándose para poder mirar directamente a Sofía a los ojos a su nivel, «que este proyecto significa más para mí que simplemente ganar dinero. Significa la oportunidad de ayudar a crear energía limpia que hará que el aire sea más puro y el mundo mejor para los niños como tú. No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Dile que después de que mi propio hijo dejara de hablarme porque siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo para ser un verdadero padre, me di cuenta de que el negocio más importante que podemos hacer es construir un mundo del que los niños se sientan orgullosos de heredar». Sofía estudió su rostro con la intensidad de alguien mucho más allá de su edad, pareciendo evaluar no solo sus palabras, sino también la sinceridad detrás de ellas. Sus oscuros ojos buscaron en su expresión cualquier señal de engaño o manipulación, utilizando los instintos que su padre le había enseñado para leer las verdaderas intenciones de las personas. Luego volvió hacia Abdullah y habló en árabe, con una pasión y una convicción que sorprendieron a todos en la sala. Sus pequeñas manos gesticulando expresivamente mientras transmitía no solo las palabras de Richard, sino que, de algún modo, lograba traducir la emoción y el compromiso genuino detrás de ellas. Fuera lo que fuese que dijo, provocó que Abdullah sonriera por primera vez desde que entró en la sala de juntas, su rostro curtido iluminándose con una expresión de satisfacción y creciente confianza. Las siguientes 4 horas transformaron la comprensión de Richard Hartwell, tanto de los negocios internacionales como de la profunda sabiduría que los niños podían aportar a los problemas de los adultos. A Sofía le dieron una pila de libros de leyes para aumentar su altura en la mesa de conferencias, y ella tradujo con la precisión de una profesional experimentada, pidiendo ocasionalmente aclaraciones sobre términos técnicos que desafiarían incluso a la mayoría de los graduados universitarios. Sus preguntas revelaban una comprensión intuitiva tanto de la cultura empresarial estadounidense como de las costumbres sociales saudíes, lo que impresionó incluso a los asesores más experimentados de Abdullah. Cuando Richard explicó la estructura de garantía de 20 años para los paneles solares, Sofía no se limitó a traducir las palabras. Preguntó por qué la garantía estaba estructurada de esa manera, y luego explicó a la delegación saudí el razonamiento detrás de las prácticas comerciales estadounidenses en términos que podían relacionar fácilmente con sus propias experiencias comerciales. Quieren saber sobre el programa de capacitación en mantenimiento para sus ingenieros, explicó Sofía, con sus pequeñas manos dobladas profesionalmente mientras hablaba. El señor Al-Rashid está preocupado porque la arena del desierto en su región podría causar problemas diferentes a los que enfrenta el equipo en otros países, y quiere asegurarse de que su gente sepa cómo manejar esos desafíos especiales. Richard se encontró explicando complejos detalles técnicos a una niña de 6 años que luego los transmitía a inversionistas multimillonarios con perfecta precisión. Pero lo más notable fue que Sofía comenzó a ofrecer sugerencias que mostraban una comprensión de la naturaleza humana que la mayoría de los adultos nunca desarrollaba. ¿Por qué no les dices que enviarás ingenieros estadounidenses a Arabia Saudita para capacitar a su gente gratis durante los primeros 2 años? Sugirió en una breve pausa, mirando a Richard con esos serios ojos oscuros. Y quizás sus ingenieros podrían venir a Estados Unidos también, para que ambos países aprendan unos de otros. Papá Ahmed siempre decía, los mejores negocios ocurren cuando todos enseñan algo nuevo a los demás. La sugerencia era brillante en su sencillez, abordando las preocupaciones saudíes sobre el soporte técnico, mientras creaba el tipo de intercambio cultural
que fortalecería la relación comercial durante décadas. El rostro de Abdullah se iluminó cuando Sofía presentó la idea, y de inmediato comenzó a discutir los detalles de implementación con sus colegas. A medida que la noche se acercaba a la medianoche, el marco del mayor acuerdo de energía renovable en la historia de Medio Oriente tomó forma alrededor del paciente trabajo de traducción de Sofía. Los términos del contrato fueron refinados, las especificaciones técnicas aclaradas y las preocupaciones culturales abordadas con una sensibilidad que había estado completamente ausente en negociaciones anteriores. A las 11:45 p.m., cuando María había terminado de limpiar todas las oficinas del piso 42 dos veces, la delegación saudí se preparaba para marcharse con sonrisas de satisfacción y apretones de manos que prometían una exitosa ceremonia de firma. A la mañana siguiente, Abdullah al-Rashid habló en privado con Sofía en árabe durante varios minutos, y luego le pidió que tradujera sus últimas palabras para Richard. Su pequeño rostro se puso serio mientras escuchaba, asintiendo con la gravedad de alguien a quien se le confía un mensaje importante. Dice que mañana definitivamente firmarán el contrato porque esta noche finalmente entendieron que usted no es solo un hombre de negocios. Es un padre que quiere construir algo bueno para los niños en todas partes, tradujo Sofía, bostezando mientras el cansancio finalmente comenzaba a notarse, a pesar de sus decididos esfuerzos por mantenerse alerta. Pero primero, antes de la ceremonia de firma, quiere reunirse con usted a solas para hablar de algo muy importante sobre las familias y lo que realmente importa cuando las personas hacen negocios juntas. Mientras María recogía sus implementos de limpieza con las manos temblando levemente por la fatiga y la sorpresa de lo que su hija había logrado, Richard observó cómo Sofía se apoyaba contra el costado de su madre. Por primera vez en horas, parecía la cansada niña de 6 años que realmente era, en lugar de la traductora milagrosa que había salvado todo su imperio del colapso. «Señora González», dijo Richard en voz baja, con emoción y gratitud en su tono. «No tengo palabras para expresar lo que Sofía hizo esta noche. Ella no solo salvó un acuerdo de negocios, me mostró algo que había olvidado por completo sobre lo que realmente importa en la vida y en los negocios. Tiene un don que la mayoría de los adultos tarda décadas en desarrollar, si es que alguna vez lo logran». María asintió con gracia, sus cansados ojos brillando de orgullo por su extraordinaria hija. Pero Richard podía ver el agotamiento pesando sobre sus hombros después de un día que había comenzado antes del amanecer, y se había extendido mucho más allá de cualquier horario razonable. «Sofía», llamó Richard suavemente mientras llegaban al ascensor, su corazón lleno de emociones que no lograba nombrar. «Lo que hiciste esta noche fue absolutamente extraordinario, más allá de cualquier cosa que haya presenciado en 30 años de negocios internacionales. Tienes un don extraordinario para reunir a las personas y ayudarlas a entenderse». Sofía lo miró de vuelta con esos serios ojos marrones que de alguna manera habían visto el corazón de una negociación de 9,000 millones y encontrado la conexión humana que hacía posible todo lo demás. «No se preocupe, señor Hardwell», dijo con la tranquila confianza de alguien mucho mayor a su edad. «Todo estará bien. Papá Ahmed solía decirme que cuando las personas se dicen la verdad con corazones amables, siempre pasan cosas buenas, como magia, pero real». A la mañana siguiente llegó con la fresca promesa de septiembre en Manhattan. Pero Richard Hardwell apenas notó la dorada luz del sol entrando por las ventanas de su ático. Había estado despierto desde las 4:05 a.m., paseando por su apartamento vacío y repasando cada momento de la noche anterior, incapaz de apartar de su mente la imagen de los serios ojos marrones de Sofía y la manera en que había unido dos mundos, sin nada más que honestidad y valentía. A las 8 en punto, su asistente llamó para anunciar la llegada anticipada de Abdullah al-Rashid. El empresario saudí entró en la oficina de Richard vistiendo traje tradicional, pero con la confianza de alguien acostumbrado a negociaciones multimillonarias. Sin embargo, en lugar de hablar sobre los detalles del contrato, sus primeras palabras tomaron a Richard completamente por sorpresa.
Señor Hartwell, antes de proceder con la ceremonia de firma, debo compartir algo que su extraordinaria joven traductora me reveló anoche, dijo Abdullah, acomodándose en la silla de cuero frente al escritorio de Richard. Habló de su padre, Ahmed Rashid, con tanto amor y precisión que me sentí obligado a investigar sus antecedentes. Richard se inclinó hacia adelante, sintiendo que la conversación estaba a punto de tomar un giro inesperado. No estoy seguro de entender la relevancia. Ahmed Rashid era mi sobrino, interrumpió Abdullah en voz baja. El hijo menor de mi hermana Fátima. Se mudó a Marruecos para la universidad, se casó con su señora de la limpieza, y perdimos el contacto cuando enfermó. Anoche vi a mi sobrina nieta salvar su empresa sin saber que éramos familia. La revelación golpeó a Richard como un impacto físico. Sofía no era solo una niña talentosa que había escuchado su crisis. Era la sobrina nieta de Abdullah, la nieta de una de las familias más respetadas de la comunidad empresarial saudí. La ironía cósmica era asombrosa. La solución a su crisis más desesperada había estado limpiando sus oficinas cada noche durante 2 años. «Ella no lo sabe, ¿verdad?», preguntó Richard con la voz cargada de sorpresa. María nunca conoció los antecedentes familiares completos de Ahmed. Él las protegía de obligaciones que sentía que no podían cumplir, explicó Abdullah. Pero Sofía lleva sangre real, señor Hartwell. En nuestra cultura, tendría derecho a educación, apoyo y oportunidades mucho más allá de lo que sus circunstancias actuales pueden darle. La mente de Richard corría mientras las implicaciones cristalizaban. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que aunque firmemos este contrato como socios de negocios, he descubierto que tengo responsabilidades familiares que van mucho más allá de proyectos de energía renovable, respondió Abdullah, con tranquila determinación. Esa pequeña merece más que ver a su madre fregar suelos para sobrevivir. La ceremonia de firma del contrato procedió sin contratiempos a las 10:30 am, con fotógrafos documentando el momento histórico en que Hartwell Industries aseguró el mayor acuerdo de energía renovable en la historia de Medio Oriente. Pero la atención de Richard seguía desviándose hacia el equipo de limpieza. Podía verlos trabajando en los pisos inferiores, preguntándose cómo explicaría a una niña de 6 años que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que ella no podía imaginar. Cuando Abdullah se preparaba para marcharse al aeropuerto, le entregó a Richard un sobre sellado con cera roja. Esto contiene información sobre la herencia de Sofía y el fondo fiduciario educativo que el padre de Ahmed estableció antes de su muerte. Ha estado esperando el momento adecuado para ser reclamado. ¿De cuánto estamos hablando?, preguntó Richard, aunque sospechaba que la respuesta sería considerable. Lo suficiente para asegurar que Sofía reciba la mejor educación disponible en cualquier parte del mundo y que María nunca tenga que trabajar en 2 empleos otra vez. Abdullah sonrió. El padre de Ahmed fue uno de nuestros ministros de petróleo más exitosos. Su nieta no carecerá de nada. Esa misma tarde, Richard se encontró en la situación más inusual de su carrera, esperando nerviosamente en el exterior de un edificio de apartamentos en Queens, sosteniendo un sobre de manila que contenía información capaz de transformar 2 vidas para siempre. El contraste entre sus habituales negociaciones en salas de juntas y ese estrecho pasillo con olor a especias de cocina y alfombra vieja era chocante. Y sin embargo, de algún modo más real que cualquier reunión de negocios a la que hubiera asistido. Cuando María abrió la puerta de su pequeño apartamento tipo estudio, su agotamiento era inmediatamente visible. Ojeras marcaban sus ojos y sus manos mostraban las ásperas callosidades de alguien que había pasado otro día de 16 horas limpiando y restregando. Detrás de ella, Sofía estaba sentada en una diminuta mesa de cocina, trabajando cuidadosamente en la tarea de primer grado con la misma concentración seria que había mostrado en Billion Doll Translations. Señor Hartwell. La voz de María transmitía sorpresa y preocupación. ¿Está todo bien? ¿Pasó algo con el contrato? El contrato está bien, señora González. Mejor que bien,
en realidad. Pero necesito hablar con usted y con Sofía sobre algo extraordinario que ha sucedido. La seguridad habitual de Richard vacilaba mientras luchaba por encontrar palabras para una conversación que nunca habría imaginado tener. Sofía levantó la vista de su cuaderno para colorear, sus oscuros ojos brillando de curiosidad. ¿Los hombres de ropa blanca cambiaron de opinión sobre construir las máquinas de sol? No, cariño. Están muy contentos con eso. Pero resulta que uno de esos hombres, el señor Al-Rashid, conocía a tu papá Ahmed mucho más de lo que cualquiera imaginaba. Richard se arrodilló para quedar al nivel de los ojos de Sofía, su voz suave pero seria. Sofía, ¿qué tanto te habló tu papá sobre su familia en Marruecos y Arabia Saudita? María se tensó, viejas preocupaciones resurgiendo de repente. Ahmed dijo que su familia era tradicional, que quizás no aprobarían que se casara con alguien como yo. Dijo que era mejor que hiciéramos nuestro propio camino sin pedir una ayuda que quizás no recibiríamos. Los estaba protegiendo a ambas, dijo Richard con cuidado, pero quizás de maneras que no eran necesarias. Sofía, el tío de tu papá es Abdullah Al-Rashid, el hombre con quien me ayudaste a hablar ayer. Salvaste un acuerdo de negocios entre tu propia familia y la mía sin saberlo. El silencio que siguió fue profundo. El crayón de Sofía dejó de moverse sobre el papel mientras procesaba esta información con la gravedad de alguien mucho mayor que sus 6 años. El rostro de María palideció, sus manos temblando mientras alcanzaba a su hija con gesto protector. ¿Qué significa esto?, susurró María. Richard abrió el sobre que Abdullah le había dado, extendiendo los documentos sobre su diminuta mesa. Significa que Sofía tiene un fondo fiduciario que su abuelo estableció antes de morir. Significa que tiene derecho a la mejor educación que el dinero pueda pagar. Significa que usted nunca tendrá que trabajar en 2 empleos otra vez. Sofía estudió los papeles con la misma intensidad que había mostrado en las traducciones al árabe, aunque gran parte de la terminología legal estaba más allá incluso de su extraordinario vocabulario. Esto significa que tenemos que mudarnos de aquí. Seguiré viéndolo a veces, señor Hartwell. La pregunta tomó a Richard por sorpresa, revelando algo que aún no había reconocido plenamente en sí mismo. En menos de 24 horas, esa extraordinaria niña se había vuelto más importante para él que cualquier negocio, más valiosa que cualquier margen de ganancia. Eso depende de lo que tú y tu madre decidan, dijo con honestidad. Pero esperaba que pudiéramos vernos mucho más, sin importar dónde vivan. Los instintos protectores de María luchaban contra el inmenso alivio de la seguridad financiera. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué le importa lo que nos pase? Richard miró a Sofía y luego de nuevo a María, buscando palabras para explicar sentimientos que apenas comenzaba a comprender él mismo. Porque en una sola noche, su hija me mostró algo que había olvidado, que lo más importante en la vida no son los contratos ni el dinero, son las conexiones entre las personas que se preocupan unas por otras. 3 semanas después, Richard se encontraba en la escuela privada más exclusiva de Manhattan, observando a Sofía presentarse con confianza ante compañeros cuyos padres eran dueños de corporaciones internacionales o tenían altos cargos en el gobierno. Llevaba un impecable uniforme azul marino que la transformaba de la hija de una señora de limpieza en alguien que pertenecía al círculo de élite educativa de Nueva York. Sin embargo, su cálida sonrisa y su genuina curiosidad permanecían intactas. La Academia Petton inicialmente había sido escéptica acerca de aceptar a mitad de semestre a una estudiante transferida de la escuela pública, pero los exámenes de ingreso de Sofía destrozaron todas las suposiciones sobre su preparación académica. Obtuvo un nivel equivalente a 10º grado en lenguas, 8º grado en matemáticas y demostró una conciencia cultural que impresionó incluso a los profesores internacionales más experimentados. «Es extraordinaria», comentó la directora, la doctora Elizabeth Warren, a Richard mientras observaban cómo Sofía cambiaba sin esfuerzo entre inglés,
español y árabe mientras ayudaba a otros niños con sus tareas de idiomas. Nunca he visto a una niña de 6 años con instintos diplomáticos tan naturales. Ya está mediando disputas en el recreo entre niños que no comparten un mismo idioma. Richard sonrió, sintiendo un orgullo que lo sorprendía por su intensidad. Tiene ese don para unir a las personas. La he visto hacerlo con adultos en las situaciones más tensas que puedas imaginar. La transformación en las circunstancias de Sofía había sido rápida pero cuidadosamente administrada. Abdullah había dispuesto que el fondo fiduciario se gestionara a través de la empresa de Richard, asegurando que María mantuviera la custodia total, al mismo tiempo que obtenía acceso a recursos que hubieran parecido imposibles apenas semanas antes. Se habían mudado a un hermoso apartamento de 2 habitaciones en el Upper West Side, lo suficientemente cerca de la escuela de Sofía para facilitar el transporte, pero lo bastante lejos del mundo de Richard para mantener límites apropiados. Sin embargo, esos límites se volvían cada vez más difíciles de mantener. Richard se sorprendía a sí mismo esperando con ansias sus cenas semanales, una anticipación que no tenía nada que ver con los negocios y todo que ver con la contagiosa risa de Sofía y con la creciente confianza de María en sus intenciones genuinas. «Señor Hartwell», llamó Sofía, corriendo hacia él a través del patio de recreo con su mochila rebotando contra su pequeño cuerpo. «¿Adivine qué? La señora Patterson dice que puedo ayudar a enseñar árabe a los estudiantes mayores que están aprendiendo negocios internacionales, igual que ayudé a usted y al tío Abdullah». La manera casual con la que había empezado a referirse a Abdullah como tío revelaba lo naturalmente que Sofía se adaptaba a la expansión de sus conexiones familiares. Las videollamadas con los parientes en Riad se habían convertido en eventos semanales, con los propios nietos de Abdullah compitiendo por practicar su inglés con su recién descubierta prima estadounidense. «Eso es maravilloso, cariño», dijo Richard, extendiendo la mano automáticamente para arreglarle la corbata del uniforme, ligeramente torcida. El gesto ya le resultaba natural, paternal, de una manera que lo emocionaba y lo aterraba a la vez. María se acercó desde la zona de recogida de padres. Su aspecto se había transformado junto con sus circunstancias. El cansancio constante había desaparecido de sus facciones, reemplazado por una confianza nacida de la seguridad y el descanso. Se había inscrito en cursos universitarios nocturnos, persiguiendo la educación que el embarazo y la enfermedad de Ahmed habían interrumpido años atrás. «¿Cómo fue tu día, mija?», preguntó María en español, y luego cambió al inglés para beneficio de Richard. «¿Te acordaste de agradecer a la señora Patterson por los libros de lectura extra?» «Le di las gracias en árabe, español e inglés», anunció Sofía con orgullo. Ella dijo que probablemente era excesivo, pero yo le respondí que papá Ahmed me enseñó que dar las gracias en el idioma favorito de alguien hace que la gratitud sea más poderosa. Richard observó la interacción con una creciente conciencia de cómo esas dos habían transformado por completo su comprensión de lo que realmente importaba en la vida. Su apartamento en el ático, antes un símbolo de éxito, ahora se sentía vacío y frío, comparado con la calidez de las comidas compartidas y las emocionadas historias de Sofía sobre su día escolar. El contrato saudí había procedido sin problemas, con la implementación comenzando antes de lo previsto y por debajo del presupuesto. Las revistas de negocios lo llamaban el acuerdo de la década, y atribuyendo el mérito a las habilidades de negociación de Richard y a su sensibilidad cultural. Solo unas pocas personas sabían que el verdadero crédito pertenecía a una niña de 6 años que había visto más allá de las barreras del idioma hasta los corazones humanos que había debajo. La crisis que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos llegó en una gris mañana de octubre, cuando Richard menos lo esperaba. Su exesposa Catherine llamó desde California con una noticia que hizo que su sangre se enfriara. Su hijo de 17 años, Marcus, había sido arrestado por conducir ebrio y enfrentaba cargos graves que podían arruinar sus planes universitarios y su futuro. «Necesitas venir a Los Ángeles de inmediato», dijo Catherine.
su voz con la misma fría eficiencia que había caracterizado los últimos años de su matrimonio. Marcus está pidiendo por ti, lo cual francamente me sorprende, considerando cómo has priorizado el trabajo por encima de la familia en los últimos 5 años. La acusación dolió porque contenía suficiente verdad como para ser devastadora. Richard, en efecto, se había volcado al trabajo después del divorcio, usando los negocios como una vía de escape de la culpa de haber fallado como esposo y como padre. Ahora su hijo lo necesitaba, pero aceptar el llamado de Catherine significaba abandonar a Sofía y a María cuando su relación con ellas todavía era frágil y nueva. «Iré mañana», prometió Richard, calculando ya los horarios de los vuelos y reorganizando reuniones. Pero al colgar, una preocupación más profunda emergió. ¿Entendería Sofía por qué tenía que irse de repente? ¿Interpretaría su ausencia como otro adulto abandonándola, igual que la muerte que le había arrebatado a su padre? La cena de esa noche en su restaurante habitual estuvo cargada de una incómoda tensión mientras Richard luchaba por explicar la situación, sin revelar sus propios temores sobre relaciones dañadas y lealtades en conflicto. «Tu hijo te necesita», dijo María simplemente cuando él terminó de explicar. «La familia siempre va primero, señor Hartwell». Sofía y yo lo entendemos. Pero la reacción de Sofía fue más compleja. Sus oscuros ojos estudiaron el rostro de Richard con la intensidad que solía reservar para traducciones importantes, como si intentara descifrar emociones que él se esforzaba en ocultar. «¿Tienes miedo de que si vas a ayudar a tu hijo ya no quieras volver a vernos?», preguntó con devastadora franqueza. La pregunta expuso exactamente lo que Richard no había podido articular. Su relación con Sofía y María se sentía preciosa, pero frágil, construida sobre circunstancias tan extraordinarias que parecían casi mágicas. ¿Se rompería el hechizo si volvía a su antigua vida de crisis familiares y exigencias corporativas? «Cariño, siempre querré verte», dijo Richard arrodillándose junto a su silla. «Pero tengo miedo de que tal vez no sea muy bueno siendo la clase de persona en la que los demás pueden confiar. No fui un buen padre para Marcus, y no quiero decepcionarte de la misma manera». Sofía consideró esto con la seriedad que aplicaba a todos los problemas importantes. Luego metió la mano en su pequeño bolso y sacó un papel doblado, alisándolo con cuidado sobre la mesa. «Papá Ahmed escribió esto para mí antes de irse al cielo», dijo en voz baja. «Mamá me lo lee cuando tengo miedo de que las cosas cambien. Quizás también te ayude a ti». Richard desplegó el papel y encontró una breve carta en la cuidadosa caligrafía de Ahmed, escrita en inglés para que María pudiera leerla en voz alta. «Mi preciosa Sofía. Si estás leyendo esto significa que tuve que irme antes de lo que quería. Pero el amor no termina solo porque las personas no puedan estar en el mismo lugar. El amor que siento por ti y por mamá seguirá creciendo incluso cuando no esté para mostrarlo cada día. Cuando conozcas a otras personas que quieran quererte, no tengas miedo de dejarlas. El amor no es como el dinero que se agota. Es como la luz del sol que hace que todo crezca más fuerte. Sé valiente, mi pequeña traductora. Ayuda a la gente a entenderse entre sí, y deja que ellos también te ayuden a ti». La visión de Richard se nubló mientras leía las palabras de Ahmed, reconociendo la sabiduría de un hombre que había entendido lo que realmente importaba, incluso mientras su propia vida llegaba a su fin. «Papá sabía que a veces las personas tienen que irse para ayudar a sus familias», dijo Sofía suavemente. «Pero también sabía que el amor verdadero encuentra la manera de mantenerse conectado incluso a través de grandes distancias». La semana que Richard pasó en Los Ángeles, ocupándose de los problemas legales de Marcus, se convirtió en un inesperado viaje de reconciliación y crecimiento que transformó su comprensión de la paternidad. Su hijo, inicialmente hosco y a la defensiva, poco a poco se abrió sobre lo abandonado y olvidado que se había sentido durante los años posteriores al divorcio. «Mandabas dinero, papá, pero nunca te mandabas a ti mismo», dijo Marcus durante una de sus largas conversaciones en la sala de espera del abogado. «Sé que estabas construyendo tu imperio empresarial, pero yo necesitaba a mi padre.
no apoyo financiero. Las palabras eran dolorosas pero necesarias, obligando a Richard a confrontar las formas en que había usado el trabajo como escape de las complicaciones desordenadas de las relaciones humanas. Sin embargo, esta vez, en lugar de refugiarse en sus obligaciones profesionales, se descubrió pensando constantemente en la sabiduría de Sofía y en la carta de su padre que le había dado permiso para creer en un amor que trascendía la presencia física. Las videollamadas diarias con Sofía se convirtieron en el punto brillante de cada día difícil. Ella aparecía en la pantalla de su teléfono con su uniforme escolar, parloteando emocionada sobre sus clases, cuidando cuidadosamente de no preguntar cuándo regresaría a casa. Una sensibilidad que revelaba sus propios temores de abandono, a pesar de su valiente fachada. ¿Cómo se siente tu hijo hoy?, preguntaba Sofía con una preocupación genuina que asombraba a los adultos a su alrededor. Tiene miedo de la cita con el juez. Cuando yo estaba asustada por empezar la escuela grande, mamá me dijo que a veces, cuando cometemos errores, es porque necesitamos aprender algo importante sobre cómo ser más fuertes. Richard compartía estas conversaciones con Marcus, quien al principio se mostraba escéptico sobre la relación de su padre con una traductora de 6 años, pero poco a poco comenzó a sentirse intrigado por la perspectiva de Sofía sobre problemas complejos. Suena bastante sabia para ser una niña pequeña, admitió Marcus después de escuchar el consejo de Sofía sobre la responsabilidad y las consecuencias. Tal vez podría conocerla algún día, si a ella no le importara tener un hermano mayor desastroso. El gran avance llegó cuando el caso de Marcus se resolvió con servicio comunitario y consejería, en lugar de cárcel, gracias en parte a las cartas de referencia que Richard había solicitado a Abdullah al-Rashid y a otros socios comerciales que podían testificar sobre su compromiso con las responsabilidades familiares. Pero la verdadera victoria fue personal. Marcus pidió si podía ir a Nueva York para Acción de Gracias, solicitando específicamente conocer a Sofía y a María. «Quiero entender qué te cambió, papá», dijo simplemente. «Suenas diferente cuando hablas de ellas, como si finalmente hubieras descubierto lo que realmente importa». El vuelo de regreso a Nueva York llevó una ligereza que Richard no había sentido en años. Había aprendido a estar presente en una crisis familiar, sin sacrificar las nuevas relaciones que se habían vuelto centrales para su felicidad. Más importante aún, descubrió que el amor realmente era, como había escrito el padre de Sofía, no un recurso limitado, sino una energía renovable que se volvía más fuerte cuando se compartía generosamente. Sofía lo esperaba en la zona de llegadas del aeropuerto, sosteniendo un cartel hecho a mano que decía: «Bienvenido a casa, señor Hartwell», en inglés, español y árabe. Cuando corrió hacia sus brazos, Richard sintió la profunda satisfacción de alguien que finalmente había aprendido la diferencia entre éxito y plenitud. «¿Arreglaste las cosas con tu hijo?», preguntó. Ella con seriedad, estudiando su rostro en busca de señales de preocupación persistente. «Estamos trabajando en ello juntos», respondió Richard con honestidad. «Tal como tú me enseñaste. Cuando la gente se dice la verdad con corazones amables, pasan cosas buenas». Sofía sonrió con la satisfacción de alguien cuyo consejo había demostrado ser sabio. Papá Ahmed estaría orgulloso de que sus palabras ayudaran a otro papá a aprender a amar mejor. Esa noche, mientras compartían la cena y contaban historias sobre la semana que habían pasado separados, Richard se dio cuenta de que su mayor miedo, que la distancia pudiera disminuir su conexión, había sido infundado. En cambio, su relación se había fortalecido a través de la prueba de la separación y el reencuentro, demostrando que algunos lazos trascienden la geografía y las circunstancias. La mañana de Navidad en el ático de Richard no se parecía en nada a las celebraciones estériles de sus años anteriores. El espacio se había transformado en un cálido lugar de reunión, donde 3 generaciones y múltiples culturas se mezclaban sin problemas alrededor de un magnífico árbol, que Sofía había insistido en decorar con adornos que representaban la herencia de todos.
Marcus había llegado desde California 3 días antes, y su nerviosismo inicial por conocer a Sofía se disolvió rápidamente en un afecto genuino por la hermanita que nunca había esperado tener. Se había quedado asombrado de su capacidad para cambiar de idioma sin esfuerzo, mientras lo ayudaba a entender el significado cultural de varios adornos que Abdullahi había enviado desde Arabia Saudita. «Es como una pequeña diplomática de Naciones Unidas», le dijo Marcus a Richard, mientras observaban a Sofía enseñar pacientemente a la madre anciana de María a decir «Feliz Navidad» en árabe. «No puedo creer que una niña de 6 años te haya ayudado a conseguir el mayor contrato en la historia de tu empresa». En efecto, la mañana trajo regalos que reflejaban la comprensión de esa familia en expansión sobre lo que realmente importaba. Richard había organizado una videollamada sorpresa con la familia extendida de Ahmed en Marruecos, lo que permitió a Sofía practicar su árabe con primos que nunca había conocido, mientras recibía sus bendiciones para su nueva vida en Estados Unidos. Pero el momento más significativo llegó cuando Sofía le entregó a Richard un dibujo hecho a mano que representaba su primer encuentro en la sala de juntas, completo con bocadillos de texto en árabe, y una representación en crayón del momento que lo había cambiado todo. «Quería recordar exactamente cómo nos encontramos», explicó con seriedad. Papá Ahmed siempre decía que las historias más importantes deben escribirse para que los niños del futuro aprendan de ellas. Abdullah había volado desde Riad específicamente para esta celebración, trayendo noticias de que el proyecto de energía renovable superaba todas las expectativas y generaba interés de gobiernos en todo Medio Oriente y el norte de África. Pero lo más importante es que había traído los papeles de adopción formal de Sofía, que la convertirían legalmente en su tutelada mientras le permitían permanecer con María en Nueva York. «Ahora eres oficialmente mi nieta», le dijo Abdullah a Sofía durante la ceremonia de apertura de regalos. «Pero más que eso, eres el puente entre el pasado de nuestra familia y su futuro. Tu padre estaría abrumado de orgullo al ver cómo has honrado su memoria reuniendo a las personas». La tarde trajo la llegada de Catherine, la exesposa de Richard, quien sorprendió a todos al aceptar su invitación para conocer a las personas que se habían vuelto tan centrales en su vida transformada. Su escepticismo inicial se desvaneció al ver a Richard interactuar con Sofía con una paciencia y calidez que nunca había presenciado durante su matrimonio. «Has aprendido algo que yo nunca pude enseñarte», le dijo Catherine en voz baja, mientras observaban a Sofía y Marcus colaborar en un rompecabezas mientras conversaban rápidamente en español. Estar presente para las personas en lugar de estar siempre planeando el próximo movimiento. Al acercarse la noche y cuando los invitados se preparaban para marcharse, Sofía hizo un anuncio que sorprendió a todos. Quería dar un discurso en 3 idiomas para agradecer a todos por haber hecho posible su nueva familia. De pie sobre una silla para dirigirse correctamente al grupo, habló primero en inglés, luego en español y finalmente en árabe. Su pequeña voz llevaba la confianza de alguien que había aprendido que el idioma era un puente y no una barrera entre corazones que deseaban conectarse. «Papá Ahmed me enseñó que las familias no son solo las personas con las que nacemos», concluyó, mirando directamente a Richard con esos serios ojos marrones que habían visto a través de su desesperación hasta la persona en la que podía convertirse. A veces, las familias son las personas que se encuentran cuando más necesitan amor, y que se ayudan mutuamente a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Richard sintió lágrimas en sus mejillas al darse cuenta de que su búsqueda de éxito empresarial lo había llevado a algo infinitamente más valioso. Una pequeña niña, cuya sabiduría le había enseñado que los mejores acuerdos no se medían en dólares, sino en las conexiones que hacían que la vida valiera la pena. «Gracias, Sofía», dijo, levantándola en sus brazos, «por enseñarme que la traducción más importante no es entre idiomas, sino entre corazones solitarios que quieren convertirse en una familia». Mientras la nieve comenzaba a caer afuera de las ventanas panorámicas, Richard miró los rostros de las personas que se habían convertido en su familia elegida
y se dio cuenta de que algunos milagros venían disfrazados de niños comunes con dones extraordinarios para sacar lo mejor de todos los que conocían. El contrato de 9,000 millones había salvado su empresa. Pero Sofía González había salvado algo mucho